Estamos muy agradecidos con nuestro Padre Eterno porque nos ha ayudado a estudiar 13 capítulos del Evangelio de San Marcos. Y esta semana, con su ayuda, estaremos analizando el capítulo 14. Y nuestro estudio tiene como propósito mostrarnos los eventos que ocurrieron antes de la crucifixión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, especialmente lo que ocurrió el día jueves. Así que le invito a que nos acompañe hasta el final de este maravilloso estudio y sean muy bienvenidos. El título de nuestra lección número 11 es Apresado y juzgado. Nuestro texto bíblico está en el Evangelio de San Marcos, capítulo 14, verso 36, y dice así: Decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa. Sin embargo, no lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Mis apreciados, vamos a entrar de lleno a nuestro estudio y vamos con la primera parte con nuestro hermano Emerson. ¿Qué tal, amigos? Un gusto saludarles. Sean todos bienvenidos al estudio de nuestra lección de escuela sabática. En la primera parte está subtitulado Inolvidable. Esto se encuentra registrado en Marcos capítulo 14 del verso 1 al versículo 11. Aquí se presenta el quinto relato de sándwich. Para hacer un recordatorio, un relato sándwich es cuando el autor empieza con una historia, luego se da una pausa para insertar otro relato y al final vuelve a relatar lo que empezó. Eso es un relato sándwich. En el capítulo 14 aparecen dos personajes principales. Ambos son discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Pero lo interesante es de que estos dos discípulos realizan acciones opuestas. Una lo traiciona, mientras que la otra lo honra. Ambos relatos son inolvidables. Y para ello vamos a leer Marcos capítulo 14, versículo 1 y 2. Dice: 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle, y decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Los líderes religiosos buscaban la manera de darle muerte a nuestro Señor Jesucristo, pero no querían realizar esto en público, para que no se hiciera un alboroto en el pueblo, porque ya faltaban 2 días para la fiesta de la Pascua. Solo se necesitaba un medio para alcanzar el objetivo de ellos, que era matar a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, después de eso, se produce una pausa. Y para ello, vamos a leer el versículo 3 y versículo 4, que nos dice de la siguiente manera: pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo, puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Aquí es donde comienza la historia interior del sándwich. Aparece una mujer anónima, porque Marcos
no nos dice cómo se llamaba esta mujer, aunque en el Evangelio de San Juan nos dice que era la hermana de Lázaro, es decir, era María. María aparece en esta escena quien unge la cabeza de nuestro Señor Jesucristo con un perfume de nardo muy caro. El regalo de esta mujer era muy extravagante, ya que el precio de este perfume equivalía a 300 denarios. Un denario era el salario de un día, era el salario de un jornalero. Lo que esto significa es que era el sueldo de casi un año de trabajo. Al presenciar esto, los discípulos se enojaron mentalmente por lo que logramos entender. Cuando ellos se enojaron, este enojo fue liderado por Judas Iscariotes según el Evangelio de San Juan. Al pensar que era un desperdicio, que con ese dinero bien se podría ayudar a los pobres. Pero Jesús sale en defensa de esta mujer. En el versículo 6 leemos lo siguiente. Pero Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Aquí es donde Jesús exalta lo que la mujer ha hecho con él. Y Jesús les dice a los discípulos que la historia o lo que ha hecho esta mujer sería incluido en la predicación del Evangelio. Después de esta escena, después de que esta mujer unge a nuestro Señor Jesucristo, ahora se reintroduce la historia externa del sándwich. Para ello vamos a leer Marcos capítulo 14, 10 al 11. Dice, entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos al oírlo se alegraron y prometieron darle dinero, y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Con la traición de Judas, al entregarlo según el Evangelio de San Mateo, vendió al Señor Jesucristo por 30 monedas de plata. Por eso les decía, mientras que la mujer honra a nuestro Señor Jesucristo, en cambio Judas lo que hace es vender a nuestro Señor Jesucristo, totalmente lo contrario. Ahora, ¿qué aprendemos de esta historia? Lo que nosotros podemos captar de estos dos relatos opuestos es que hay una mujer con un amor desinteresado a nuestro Señor Jesucristo, pero también aparece un discípulo que es Judas con una ambición personal. También nos damos cuenta que aparece una mujer que quiere ser transformada por nuestro Señor Jesucristo, pero también aparece Judas que ha endurecido su corazón a pesar de que ha estado con el Maestro Jesucristo por casi 3 años y medio, presenciando sus enseñanzas, sus milagros, pero aún así él endurece su corazón. También nos damos cuenta que aparece una mujer humilde, pero también lo opuesto, aparece un discípulo hipócrita. Lo que yo aprendo de esta historia es que María era una mujer agradecida. Y por eso ella realiza este acto al ungir los pies de nuestro Señor Jesucristo. Ella estaba agradecida por todo lo que el Señor Jesucristo había hecho en su vida. Te pregunto, ¿tú eres agradecido con Dios? ¿Será que yo soy agradecido con Dios? Jesús ha hecho tantas cosas en nuestra vida. Primeramente, Jesús nos ha dado la salvación, nos ha dado la vida, la salud, el trabajo, y así podemos seguir enumerando que no terminaríamos. Ahora la pregunta es, ¿somos agradecidos? ¿Demostramos nuestro agradecimiento así como esta mujer que tuvo que gastar casi el sueldo de un año al realizar este acto con nuestro Maestro Jesucristo? Analicemos nuestra vida.
¿Qué tan agradecidos somos? Generalmente los seres humanos somos malagradecidos. Pero yo te invito, agradece a Dios por todo lo que tienes. El subtítulo para la segunda parte de nuestro estudio es La Última Cena. En el Evangelio de San Marcos, capítulo 14, verso 12, dice así: El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se acostumbraba a sacrificar el cordero de la Pascua, los discípulos le preguntaron a Jesús: ¿Dónde quieres que vayamos a hacer los preparativos para que comamos la Pascua? ¿Para qué era la fiesta de los panes sin levadura y el sacrificio del cordero pascual? Pues bien, cuando el pueblo de Israel fue libertado por la mano poderosa de nuestro Padre eterno de la esclavitud de Egipto, pues ellos celebraron con gozo su libertad. Y ellos fueron los primeros en celebrar la fiesta de la Pascua. Y en esa fiesta ellos comían hierbas amargas, pan sin levadura y sacrificaban a un cordero. Pero también ellos hicieron un pacto con nuestro Padre eterno de que a partir de ahí ellos serían un pueblo santo para honra y gloria de su nombre. Ahora, ¿cuándo se llevaba a cabo la fiesta de la Pascua? Según el comentario bíblico adventista, dice que el día 14 del mes de Nisán se sacrificaba el cordero pascual y el día 15 del mes de Nisán se celebraba la fiesta de los panes sin levadura. Pero ahora nuestro Señor Jesucristo quiere celebrar la fiesta de la Pascua. Es por eso que los discípulos el día jueves por la mañana le preguntaron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar la fiesta de la Pascua para que comamos? Y Jesús les dio algunas instrucciones y ellos siguieron las instrucciones y prepararon la fiesta de la Pascua. Ahora, dice el versículo 22 así: Mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo, luego lo partió y se lo dio a ellos, diciéndoles: tomen, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se la dio a ellos, y todos bebieron de ella. Esto es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos, les dijo. Después de cantar los salmos, salieron al monte de los olivos. Noten aquí que Jesús dijo: este pan es símbolo de mi cuerpo, que va a ser sacrificado por ustedes. Este vino, que no era fermentado, es mi sangre, que va a ser derramada por muchos. Y este es el nuevo pacto que haré a partir de ahora con ustedes y con mi pueblo. Pero aquí notamos que no hay un cordero. ¿Por qué? Porque Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En esta cena Jesús era el Cordero. Es por eso que él dijo: este es mi cuerpo que va a ser quebrantado por ustedes. Esta es mi sangre que va a ser derramada por ustedes. Y a partir de ahora voy a establecer un nuevo servicio conmemorativo. Ya sabemos que es para recordar su sacrificio, su muerte por cada uno de nosotros. Mis apreciados que me escuchan. Ahora, en este pacto, pues nosotros hemos sido libertados al igual que el pueblo de Israel. ¿Pero de qué? Dice Pablo en Romanos capítulo 6, verso 22 así: pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Mis apreciados y mis apreciadas, ahora nosotros que hemos sido libertados del pecado, gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y por derramar su sangre preciosa por nosotros, pues ahora
conmemoramos cada vez que celebramos la cena del Señor, ese sacrificio que Él hizo por nosotros, que gracias a Él ahora somos libres de la esclavitud de Satanás, libres de la opresión del enemigo, libres de la condenación del pecado. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es que cada Santa Cena usted debe de tener la esperanza de que en Cristo Jesús ahora somos libertados y tenemos la esperanza de la vida eterna. Recuerda eso, mi apreciado. Pero también dice Pablo que cosechamos una vida santa para honra y gloria de nuestro Dios. Por eso es que hacemos un pacto con nuestro Dios y le decimos a Él que nos ayude a ser un pueblo santo para Él, hijos santos e hijas santas para honra y gloria de su nombre. Así que el Señor estableció el nuevo pacto a través de su sacrificio y a través de su sangre preciosa. Ahora ya no es hierbas amargas, ni tampoco sacrificamos un cordero, pero sí comemos el pan y el vino, recordando que Cristo es nuestro amado Salvador. Ahora, después que ellos cenaron, pues salieron al monte de los olivos. Y ahora Jesús les predice a ellos que lo abandonarían. Dice el versículo 27 así: todos ustedes me abandonarán, les dijo Jesús, porque está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Aunque todos te abandonen, yo no, declaró Pedro. Te aseguro, le contestó Jesús, que hoy, esta misma noche, antes de que el gallo cante, por segunda vez, me negarás 3 veces. Aunque tenga que morir contigo, insistió Pedro con vehemencia, jamás te negaré. Y los demás dijeron lo mismo. Queridos hermanos y queridas hermanas, los discípulos, al escuchar que Jesús sería herido porque Él es el pastor aquí, pero que las ovejas serían dispersadas, o sea, los discípulos, Pedro dijo, aunque todos se escandalicen, aunque todos huyan, aunque todos te abandonen, yo jamás, si es posible, voy a morir por ti, lo prometo. Jesús le dijo, mira, antes que cante el gallo la segunda vez, me habrás negado 3 veces. Oh, mis apreciados que me escuchan y mis apreciadas, ¿cuántas veces usted y yo le hemos prometido una y otra vez al Señor que ya no volveríamos a fallar en lo mismo? Y cada cena le has prometido que nunca más vas a retener los diezmos, que nunca más vas a criticar a tu hermano, que nunca más te vas a meter en chismes, involucrarte en problemas. Señor, esta vez te prometo que no volveré a caer en lo mismo. Pero al darnos cuenta, hemos caído de nuevo. Somos como Pedro. Le prometemos y después nos damos cuenta que hemos fracasado una y otra vez. Por eso dice la palabra del Señor, es mejor no prometer y cumplir que prometer y no cumplir. Entonces, mi apreciado que me escuchan, cualquier cosa que hayamos prometido al Señor y que le hemos fallado, este es el momento en que usted le pueda decir al Señor, que yo le pueda decir al Señor, Señor, ayúdame a no volver a cometer el mismo error, ayúdame a ser diferente. En la tercera parte de nuestra lección está subtitulado Getsemaní. Esto se encuentra registrado en Marcos capítulo 14 del verso 32 al verso 42. Para ello vamos a leer unos cuantos versículos. Quiero invitarlos a que busquen en Marcos capítulo 14 del versículo 32 al versículo 36. Y dice de la siguiente manera: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse.
y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero. Lo que acabamos de ver en este relato es, después de que Jesús instituye la Santa Cena, ahora Él se dirige al Monte de los Olivos, específicamente al jardín o al huerto de Getsemaní, que también así se le conoce, que significa prensa de aceite. El jardín del Getsemaní era un lugar muy especial para nuestro Señor Jesucristo. Era un lugar en donde Él tenía comunión con su Padre, en donde Él oraba, en donde Él le pedía la fuerza al Padre. Pero esta vez sería la última antes de ser crucificado. Cuando ellos llegaron al jardín, dejó ahí a sus discípulos y se fue un poco más lejos en compañía de Pedro, Santiago y Juan. El Evangelio nos dice que el maestro estaba muy triste y muy callado. Su cuerpo se tambaleaba, nunca lo habían visto de esa manera. Pero después también deja a los tres discípulos y prosigue un poco más adelante. Ahora Jesús se arrodilla, ora, pidiéndole al Padre que la copa del sufrimiento les sea evitada, pero solo si es la voluntad del Padre. Es interesante que Jesús utiliza esta palabra para referirse a Dios Padre, Abba, que significa Padre. El Evangelio de Mateo nos amplía un poco porque nos dice que Jesús oró 3 veces pidiendo lo mismo, que si fuera posible que pasara la copa, que no la bebiera. En el Antiguo Testamento, el término copa tiene un uso metafórico para referirse a la ira de Dios. Pero mientras él oraba, los discípulos dormían. En otras palabras, nuestro Señor Jesucristo estaba solo. Lucas le da otra información. Nos dice que él estaba sudando gotas de sangre. En el huerto del Getsemaní, nuestra salvación estaba en juego. Él en su humanidad sentía que al cargar el pecado, al sentir que el pecado estaba sobre él pensaba que al cargar el pecado lo apartaría eternamente del Padre. Y por lo tanto nuestro Señor Jesucristo en su humanidad tuvo miedo. Pero a pesar de eso, Él pide la voluntad del Padre y se somete a la autoridad del Padre. Y evidentemente la respuesta a la oración de Jesús fue no. Ahora Jesús toma la copa de la mano del Padre y decidió llevar a cabo el sacrificio que salvaría a la humanidad, que te salvaría a ti, que me salvaría a mí. Ahora, ¿por qué Jesús tuvo que sufrir en el Getsemaní? Por una razón, porque nos ama, porque te ama. Y por eso Jesús tuvo que sufrir, tuvo que soportar la carga del pecado. ¿Y sus discípulos en dónde estaban? En vez de ser un apoyo para el maestro, ellos estaban durmiendo. Jesús estaba completamente solo. Y ahí es donde él siente la carga, el peso del pecado. ¿Pero por qué lo hizo? Que nos ama. Ahí dependía, de ese acto dependía nuestra salvación.
¿Qué lección nos deja esta parte? La lección que yo extraigo del huerto de Getsemaní es que así como nuestro Señor Jesucristo en esa angustia tuvo que acudir al Padre para pedir ayuda. En nuestra vida espiritual, frente a las tentaciones, frente a los problemas, la solución no es dormir. Esa no es la solución. La solución es orar, como el ejemplo que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Ese debe ser o tiene que hacer un cristiano frente a los problemas, orar. Someterse a la voluntad del Padre. Pero también lo que yo aprendo de esta parte es que Dios siempre contesta las oraciones, no a la manera en el cual yo pienso, en el cual yo quiero. Así como el deseo de Jesús era que no bebiera la copa, pero Él dice que se haga tu voluntad. Y la respuesta fue una. Posiblemente Dios te ha contestado un no. Yo siempre he dicho, Jesús siempre nos contesta. Sí, no o espera. Pero Dios siempre contesta nuestras oraciones. Jesús tuvo que pasar ese sufrimiento. ¿Por qué? Porque nos ama. Ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a seguir rechazando ese amor o lo vas a aceptar? Llegamos a la cuarta parte de nuestro estudio, bajo el subtítulo Dejando todo para huir de Jesús. En el Evangelio de San Marcos, capítulo 14, verso 43, dice así: Todavía estaba hablando Jesús cuando de repente llegó Judas, uno de los 12. Lo acompañaba una turba armada con espadas y palos, enviada por los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los ancianos. Es interesante cómo es que los líderes religiosos se dejaron usar por Satanás para planear la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Solo que no habían tenido la oportunidad. Pero ahora llegó el momento. Y gracias a que uno de los 12 discípulos, Judas Iscariote, permitió que Satanás pusiera en su corazón para entregar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso que lo traicionó. Y dice el texto que Judas llegó acompañado por una multitud que llevaba espadas y palos, pero enviados por los líderes religiosos. Ahora, el versículo 44 dice así: El traidor les había dado esta contraseña: al que yo le dé un beso, ese es, arréstenlo y llévenselo bien asegurado. Tan pronto como llegó, Judas se acercó a Jesús. Rabí, le dijo, y lo besó. Entonces los hombres prendieron a Jesús. Mis apreciados, es triste que Judas Iscariote usó la amistad como disfraz para entregar a nuestro Señor Jesucristo. Y es triste cómo es que Judas Iscariote tenía más amor al dinero que por nuestro Señor Jesucristo. Por eso que su avaricia lo llevó al fracaso. Por eso, por 30 monedas de plata, traicionó y entregó a nuestro Señor Jesucristo al diablo. Y por eso nuestro Señor fue arrestado. Ahora, ¿qué lección podemos sacar de estos versículos? En primer lugar, usted y yo, mi apreciado, que somos líderes, tengamos cuidado de no ser piedra de Satanás para que las ovejas tropiecen por nuestras acciones. Ahora, otra lección es que si nuestro Señor Jesucristo fue traicionado, ¿quiénes somos nosotros para no experimentar lo mismo? Es probable que usted haya sido traicionado por su pareja, por sus amistades,
por sus hijos, por sus padres, por la persona de quien usted confiaba tanto, pero le traicionaron su confianza. Y eso de seguro que a usted le dolió. Pero yo quiero decirle en esta hora, ame a su traidor, así como Cristo amó a Judas. También usted y yo podemos amar a nuestro traidor. Pero así como Cristo estaba dispuesto para perdonar a Judas, usted y yo debemos de estar dispuestos a perdonar a quienes nos han traicionado y nos han herido. Y con la ayuda de nuestro Dios lo vamos a lograr. Así que sigamos adelante, tomados de la mano de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y el texto dice que cuando nuestro Señor fue arrestado, Pedro sacó su espada y le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote. Pero nuestro amado Salvador Jesucristo, nuestro Padre que es tan compasivo, tan amante, operó un milagro ahí, curándole la oreja al siervo del sumo sacerdote. Ahora, cuando los discípulos vieron que nuestro Señor había sido arrestado, dice Marcos, que ellos comenzaron a huir. Dicho y hecho, como dijo nuestro Señor Jesucristo, hasta Pedro salió disparado. Por eso, mi apreciado, Pedro estaba lejos, traicionando, hasta maldiciendo a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mis apreciados que me escuchan, ahí estaba un joven presente y dice que lo querían agarrar, pero este joven dejó las sábanas y huyó, según que ese era Marcos. Por eso que tenemos el libro de Marcos. Oh, mis apreciados que me escuchan, es tan maravilloso saber cómo es que nuestro amado Salvador se entregó y él no huyó. Él se dejó apresar. ¿Por qué? Porque estaba llevando a cabo la voluntad del Padre. Oh, mis apreciados, pidámosle al Señor para que nos ayude a estar más cerca cada día de nuestro amado Salvador Jesucristo y así agradarle al Señor y así llevar a cabo la obra que Él nos ha encomendado. Vamos a la última parte de nuestro estudio. La última parte de la lección lleva por subtítulo ¿Quién eres? Marcos 14 del 53 hasta el versículo 72. La última parte habla acerca del juicio de nuestro Señor Jesucristo y también nos habla de Pedro. Este es el último relato sándwich del Evangelio de Marcos. Quizás sea el relato más notable de todas las historias sándwich, ya que los dos personajes paralelos son Jesús y Pedro. Lo que nosotros notamos al leer estos versículos es que el juicio de Jesús fue un juicio ilegal. Vamos a leer Marcos 14, 55 y dice de la siguiente manera: y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban. Lo que aquí nos habla es que los principales sacerdotes buscaban una prueba para condenar a Jesús, pero no la encontraban. Finalmente, el sumo sacerdote le hace una pregunta a Jesús en el versículo 61. Dice, mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo bendito? Esta fue la pregunta del sumo sacerdote. Ahora, la respuesta de Jesús a esta pregunta fue muy clara y directa. En el versículo 62 dice, y Jesús le dijo, yo soy.
y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Tremendo. La respuesta de Jesús está citando a Daniel 7, 13 y 14, haciendo alusión de que Él es el Hijo del Hombre, de que Él es el Hijo de Dios, Él es el Mesías. Pero esta respuesta que Jesús le dio al sumo sacerdote le valió la condena y la sentencia de muerte. Algunos comenzaron a escupirlo, a golpearlo, a gritarle, a burlarse de él que profetizara según el versículo 65. Imagínense, queridos amigos, lo que tuvo que soportar nuestro Maestro. Únicamente por nuestros pecados, para salvarnos de la muerte eterna, Jesús tuvo que pasar esta experiencia tan horrible. Siendo inocente, lo escupieron, lo golpearon, le gritaron, se burlaban de él. ¿Pero por qué lo permitió? Por amor a ti. En Marcos 14, 66 dice: estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote. Ahora la narración vuelve a la historia de Pedro, que según lo que leímos estaba abajo del patio. Ahora él se enfrenta a la criada del sumo sacerdote, en la cual él niega 2 veces que no conoce a Jesús. La mujer le dice: tú eres uno de los que estaban con él, en tu manera de ser, de hablar. Pero él lo niega. En el versículo 68 y 70 dice: mas él negó diciendo: no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Aquí es donde el gallo canta la primera vez. En el versículo 70 dice: pero él negó otra vez, y poco después los que estaban ahí dejaron otra vez a Pedro. Verdaderamente, tú eres de ellos porque eres Galileo, tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Versículo 71 y 72. Él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Wow, esta fue la triste historia de Pedro. Negó a Jesús 3 veces. Y Jesús ya se lo había profetizado. Pero él decía: no, de ninguna manera yo no te voy a negar. Pero cuando los problemas vienen, cuando nuestra fe es puesta en prueba, a veces lo que pensábamos cambia totalmente. Y esto fue lo que pasó con Pedro. Negó a Jesús 3 veces. Lo que nosotros vemos en esta parte es el contraste entre Jesús y Pedro. Por una parte, Jesús está diciendo: yo soy el rey de los judíos. Lo admite. Mientras que por otra parte, Pedro está mintiendo, diciendo que no conoce a Jesús. ¿Qué lección sacamos de esta parte, queridos amigos, queridos hermanos? ¿Cuántas veces hemos negado a nuestro Señor Jesucristo? A veces cuando nuestra vida no refleja al de un cristiano, y cuando alguien nos pregunta, ya sea en el trabajo, en alguna parte, y nos hacen la pregunta: ¿tú eres cristiano? Pero conociendo nuestra vida, a veces uno responde como que dudando, como que con pena. Sí, voy dudando. O a veces: no, yo no soy cristiano. ¿Cuántos Pedros existen hoy en día negando a nuestro Señor Jesucristo? Como seres humanos,
como pecadores que somos, a veces negamos a nuestro Maestro por nuestra manera de ser, por nuestra manera de vivir, porque no refleja al cristianismo. Pero aquí es donde yo veo el contraste. Mientras que ya vimos que Judas vendió al Maestro Jesucristo por 30 monedas de plata. Pedro niega al Maestro Jesucristo. Ahora, ¿quién pecó más? ¿Será que Judas o Pedro? Los dos. El pecado es pecado. Los dos fallaron, los dos fracasaron. Pero ¿quién se salvó y quién se perdió? Judas se perdió, porque no hubo un arrepentimiento genuino. Mientras que Pedro, es cierto, cayó en lo más bajo y por eso lloró amargamente, porque le había fallado al Maestro Jesucristo. Lloró, pero se arrepintió y Dios le dio una segunda oportunidad. Esa es la diferencia. Si Judas hubiera reconocido su pecado, él también se hubiera salvado, pero no lo hizo. Al contrario, se fue a ahorcar y se perdió eternamente. Quizás tu matrimonio está cayendo a pedazos, tu familia, tus hijos, y piensas que ya no hay solución. Pero para Dios no hay nada imposible. Así como Jesús restauró la vida de Pedro, le dio una segunda oportunidad, y Pedro se levantó. Sí cayó, sí, pero se levantó. Dios puede hacer lo mismo contigo. Quizás estás alejado de la iglesia. Quizás estás hundido en un vicio. Pero Jesús tiene el poder para sacarte de esa situación difícil, siempre y cuando tú digas: heme aquí estoy, toma. La decisión está en nuestras manos. Mi amigo, mi hermano, Dios nos invita a arreglar nuestra vida, a entregarle nuestra vida, a ir a Él tal y como estamos, destruidos por el pecado, arruinados por el pecado. Pero cuando acudimos a Jesús, Jesús nos toma, nos purifica, nos transforma, nos cambia. Yo te invito a no seguir negando a nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Vamos a dejar el tiempo a nuestro hermano Armando para que pueda finalizar. Amén. Mis apreciados hermanos y mis apreciadas hermanas, seamos como aquella mujer que derramó aquel perfume de alabastro sobre nuestro Señor Jesucristo. Dejemos huellas inolvidables para la honra y la gloria de nuestro amado y Salvador Jesucristo. Pero también recordemos que cada vez que comamos y bebamos la cena del Señor, recordemos que Él nos ha libertado del poder del maligno, de las cadenas del pecado, y ahora somos salvos para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo, y perseveremos para alcanzar la vida eterna. Pero tengamos cuidado que el enemigo no nos aleje de nuestro Padre Celestial y ya no sigamos rompiendo nuestro pacto con Él. Si hemos prometido algo, cumplámoslo con la ayuda de nuestro Padre y amado Salvador Jesucristo, y con el poder del Espíritu Santo triunfar sobre el enemigo. Oh, mis apreciados, nuestro Señor Jesucristo dio todo por amor a nosotros. Se dejó arrestar porque te ama y me ama. Por eso Él lo hizo y se dejó condenar con el único fin de darnos salvación eterna. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado hasta el final del repaso de nuestra lección. Pero recuerda apoyarnos con tu like, con tu comentario aquí abajo y con compartir nuestro video en tus redes sociales para que otros conozcan
a Cristo Jesús y también se preparen para la venida de nuestro amado Salvador Jesucristo. Y a usted, mi apreciado y mi apreciada, que está aquí por primera vez, le invito a que se una a nuestra familia espiritual, solamente oprimiendo el botoncito donde dice suscribirse y activar la campanita de notificación para que usted sea el primero o la primera en ver nuestro próximo video. Así que muchísimas gracias por el apoyo. Que Dios les bendiga, que Dios los acompañe y que Dios pueda prosperar todo lo que toque en sus manos durante esta semana. Nos vemos en el próximo estudio. Hasta pronto. Muchas gracias.